Y como dice Mateo, como dice Lucas, Mateo 13 y Lucas 8, el sembrador salió a sembrar. Amén. El sembrador salió a sembrar. Y el Espíritu Santo pues salió a sembrar. Él es el que lleva esa semilla. Él es el que hace una examinación, ¿sí?, de cada uno de los terrenos, de cómo está nuestro corazón, y abona ese terreno para que esta palabra que se va a decir pueda calar, para que podamos aprender. Y bueno, hermano, en el nombre de Jesús, siguiendo con estas prédicas que se están dando en el libro de Hechos, ubicarnos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo del 12 al 41, pero el 29 es de donde nos vamos a centrar, el versículo 29, para darle el título a esta prédica que el Espíritu Santo quiere que tú atesores en el terreno que se llama corazón, ¿verdad?, y mente. Y bueno, mire, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mire, ustedes saben que los apóstoles, pues como estaban predicando y estaban haciendo, ¿sí?, el trabajo del Señor, pues el Señor puso en ellos poder, y bueno, y entonces ellos sanaban personas, llegaban de todas partes y afuera de Jerusalén, gente enferma, dice la palabra de Dios, en camilla, llegaban en silla, llegaban en cama. Y bueno, se los ponían a los apóstoles, porque ya con el testimonio que tenían los apóstoles, ¿sí?, ya ellos tenían ya fama de que estaban haciendo bien, que estaban predicando la palabra de Dios. Pero siempre hay envidiosos, ¿verdad? Siempre van a haber envidiosos, y vamos a ver que aquí en este libro hay un versículo donde dice que ciertas personas, ciertos maestros de la ley estaban envidiosos de los apóstoles, porque ellos estaban haciendo el trabajo que estaban encomendados, que se le había encomendado por parte de Dios. Y bueno, llegaban, les ponían los enfermos, dice la palabra que con solamente ver la sombra de Pedro sanaban. Estaban haciendo milagros maravillosos, ¿sí? Y bueno, y llegó al Sanedrín, ¿sí?, llegó al Sanedrín, al consejo de estos religiosos israelíes, y bueno, como ya les dije, la envidia, ¿sí? Oye, nos van a tumbar. Eso fue lo que los pensaban, nos van a tumbar. Oye, el pueblo se está yendo hacia ellos, y miren, nosotros nos estamos quedando solitos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué fueron lo que hicieron estos señores? Estos señores fueron y aprendieron, metieron presos a los apóstoles, a Pedro y todos esos apóstoles que estaban con ellos. Y bueno, lo llevaron a la cárcel, los encanaron, como dicen ahorita. Ahí estaban allá en Tocorón los apóstoles. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Un ángel del Señor fue y le abrió las puertas. A pesar de toda la parte de seguridad que estaban allí, se burló. Claro, era el Espíritu de Dios. Le abrió la puerta y le dijo, mire, sálganse, y ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Sigan predicando el Evangelio, sigan predicando la buena nueva de que Jesucristo es el Salvador. Y amén, se fueron. Y amén, bueno, los guardias creían que estaban todos tranquilos, no se hizo ningún ruido. Y bueno, los guardias y los jefes del consejo creían que los apóstoles estaban presos. Bueno, pero al otro día ellos lo iban a llevar como a un tribunal para enjuiciarlos y matarlos. Y entonces, ¿qué se dijo? Tráigame a los presos, dijeron. Cuando lo fueron a buscar, oye, pero aquí no hay presos, ¿qué pasó? Entonces fueron y le dijeron a ese consejo de ciudadanos, ¿sí?, religiosos, esos fariseos, esos saduceos, mira, ahí no están. ¿Cómo va a ser que no están ahí? Bueno, no se lo dimos a cargo de ustedes para que ustedes los estuvieran vigilando.
No, pero no están, desaparecieron, se esfumaron como por arte de magia. Y eso fue lo que pasó. ¿Sí? El Espíritu del Señor, el ángel le abrió y se escaparon. Pero como siempre hay alguien que da noticias, ¿verdad? Le digo, mire, ustedes no se dieron cuenta que no están ahí, sino que están en tal parte. Bueno, le enviaron los soldados allá para detenerlo. Y lo detuvieron. Bueno, entonces los llevaron otra vez ante el tribunal religioso. Y bueno, y le iban a leer sus cargos. Pero siempre ha estado una persona guiada por el Señor, y había uno de esos maestros fariseos bien respetado, dice la palabra de Dios, que se llamaba Gamaliel. Y bueno, el maestro le dijo, mire, al consejo, mire, vamos a sacar a los apóstoles un momentico y vamos a hablar entre nosotros. Bueno, y eso fue lo que se hizo. Hablaron entre ellos, y fíjese la parte que le dice el maestro, bien respetado, dice la palabra, entre ellos. Le dice, mire, ustedes tranquilos, si esto es cosa de hombre, esto se disuelve. No se preocupen. Como sucedieron antiguamente movimientos así que se alzaron, y resulta ser que los agarramos y los matamos, y se disolvió el problema. ¿Sí? Se disolvió. Pero yo les voy a decir una cosa, y se lo voy a leer textualmente, como dice acá, en el capítulo 39, 5:39 dice acá, y dice así, mire, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez se encuentren peleando contra Dios. Si es de los hombres, eso se disuelve, ese movimiento se disuelve. Pero si es de Dios, mire, por más que usted aquí los metamos presos, mire, no lo vamos a poder detener. Porque viene de parte de Dios. Amén. Amén. Y fíjense, entonces, ¿qué hicieron? Debido a este consejo, bueno, sí, es verdad, oye, sí, vamos a seguir tu instrucción, vamos a liberarlo, le damos unos azotes y lo liberamos. Pero, ¿cuál era el cargo que estos apóstoles tenían, que le habían levantado en contra de este tribunal religioso? Que estaban predicando el nombre de Jesús. Amén. Que estaban predicando el nombre de Jesús. Y no estaban obedeciendo lo que ellos le habían dicho. Mira, no me vas a predicar más el nombre de Jesús. No me vas a predicar más el nombre de Jesús. ¿Y saben qué dijeron los apóstoles? Nos vamos un poquito más arriba, en Hechos, capítulo 5, versículo 29, y en esto se va a centrar el nombre de nuestra prédica. Dice así. ¿Sabe qué le dijo Pedro? Como ellos le habían dicho, y no te hemos dicho, ¿acaso no les hemos dicho que no enseñen nunca más el nombre del Señor, de ese nombre? ¿Y sabe qué es lo que dijeron los apóstoles? Mire, entre Pedro ahí tomando la batuta, le dijo así, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Nosotros debemos obedecer a Dios antes que el hombre, antes que el humano, antes que el gobierno, antes que esto. Nosotros primero debemos tener a Dios de primero. Amén. Y en vista de eso, en vista de este resumen, se tituló lo importante que es obedecer. Amén. Amén. Lo importante que es obedecer. Y tan importante que es obedecer, que estamos donde estamos acá. La naturaleza se cayó, el hombre cayó desde Adán y Eva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron desobedientes. Y continuamos siendo desobedientes al día de hoy. Wow. Entonces, fíjense. Bueno, si vamos a hablar de obediencia, pues vamos a ver qué es obediencia, pues. Y lo vamos a ver en
la parte, el idioma, lo que significa en hebreo y lo que significa en griego. ¿Sí? Y fíjense, obediencia quiere decir en el hebreo obediencia quiere decir oír. Tienes que oír. ¿Sí? Tienes que oír, pero con inteligencia. ¿Sí? Oye con inteligencia. Presta atención. Presta atención a la ¿qué? A la orden que se te da, que se te está dando. ¿Con el propósito de qué? De obedecer. Oye, te voy a decir algo y te estoy diciendo esto, ¿con qué propósito? De que me obedezca, de que haga las cosas como yo quiero que, como la autoridad quiere que se haga. ¿Sí? Y entonces, eso que yo quiero que se haga es como acatar, es como cumplir, es como respetar la voluntad o el deseo, que en este entonces vamos a hablar, la voluntad de Dios que es buena, perfecta y justa y agradable y todo lo que usted le quiera poner. ¿Sí? ¿Sí? Entonces fíjese, obedece, acata. Ahora, vamos ahora a la traducción de obediencia en griego, que es casi parecido. Y en griego quiere decir, usted tiene que saber escuchar. Allá arriba lo dice, oye con inteligencia, y aquí abajo me están diciendo, tienes que saber escuchar. Y nosotros no sabemos ahora, nosotros muchas veces, o la mayoría de las veces, no sabemos escuchar si no escuchamos. Entonces todo lo que nos dice, Pau, y sale por acá por el oído. Si tú sabes escuchar, él llega acá y se queda ahí. Y no sale. Usted sabe como dice por ahí, oye, uno le dice las cosas, pero como que entra aquí y le sale acá. Porque no escuchamos con inteligencia. No sabemos escuchar. Ahora, ¿qué vamos a escuchar? Ok. Entonces, saber escuchar, captarlo, hay que analizarlo, hay que pensar bien lo que vamos a escuchar para cumplir lo que se nos manda. ¿Sí? Una orden. Por ejemplo, en la parte militar, yo me acuerdo que los que iban al servicio militar, muchas veces decían esta muletilla cuando se decía, oído, oído. Le decía el militar que estaba ahí, le decía a los cadetes, a los reclutas, oído, oído, presten, ¿sí? Porque si no se llevan su problema, ¿verdad? Su castigo. Entonces, el oír, el obedecer es una sumisión. Y la palabra sumisión quiere decir que usted acata, que usted respeta las órdenes de su superior. ¿Sí? Respeta las órdenes de su superior. Entonces, esto implica someterse. Si usted va a acatar, si usted va a someterse, esto implica obediencia a Dios. Y por no obedecer, mire cómo llevamos en esta vida, ¿verdad? Como dice mi mamá, más palo que una gata ladrona, como dice. Y así es. Y así es. Fíjense, la raíz, la causa de todos los problemas de la humanidad, la desobediencia. Desobediencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no escuchaste con inteligencia, no pensaste bien lo que se te estaba mandando. ¿Sí? Y fíjese, la desobediencia, fíjense, ¿qué es desobediencia? Desobediencia es desacato, desobediencia es rebeldía. Por eso ese tema que me estaba pegado por ahí, ¿qué? ¿Que yo soy rebelde? No, tú eres, no sé, desobediente, tú eres necio. En la filosofía eso es una gran cosota, ¿sí? Pero desobediencia, usted es un necio, usted es poco inteligente, porque no está obedeciendo. Usted es un rebelde, ¿sí? Usted es insubordinado, usted es indisciplinado, usted se está sublevando y usted está haciendo maldad allí. Y fíjese, y cuando nosotros estamos haciendo maldad, porque estamos desobedientes, esa maldad que viene del griego anomia, del griego anomia, quiere decir ausencia de la ley, de las normas, y respeto, usted no cumple las normas.
Y entonces usted se está portando mal, usted es un malvado delante de los ojos de Dios. Fíjese cómo todo va encajando. Entonces, cuando yo soy desobediente, usted es un malvado. Porque usted no está acatando, usted no está obedeciendo, usted no está respetando la orden que le está dando el superior. Y entonces usted en esa rebeldía, en esa desobediencia, está mostrando su propia naturaleza. Entonces, y usted se está rebelando contra Dios, usted está batallando contra Dios, usted está declarando la guerra a Dios. Y entonces usted está siendo enemigo, porque si usted le declara la guerra a alguien, si un país le declara la guerra a otro, están en enemistad, son enemigos. ¿No? Y por lo tanto usted va a querer matarlo, usted va a querer hacerle daño. Y así pasa con la rebeldía, con la desobediencia. ¿Sí? Fíjese como dice Mateo, en Mateo 24:12. ¿Qué dice Mateo 24:12? Yo se lo voy a leer en la versión. Dice, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. O como dicen otra, la maldad se multiplicará la maldad, que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Sí? Y el amor que me está hablando aquí en la palabra de Dios no es el amor eso, ay, yo te doy un besito y esto, no, ese no es el amor. A ese amor no se está refiriendo. Se está refiriendo al amor que se traduce como en el griego agape. Agape, como ustedes quieran. Agape, con acento en la agape. Y ese amor agape es un amor sublime. Es lo máximo, es lo más elevado del amor. Es lo más elevado del amor. ¿Por qué? Porque él encierra caridad. Es el amor de Dios hacia usted, es el amor suyo que debe tenerle hacia Dios, es el amor que usted debe tenerle hacia el prójimo. ¿Sí? Es el amor donde usted le busca, es el amor ese bondadoso, el amor que quiere ayudar, ¿sí? Que quiere traer refrigerio, ¿sí? Es el amor que yo veo a mi prójimo tirado así, yo por amor, yo voy y lo auxilio. Ese es el amor ágape, ¿sí? En griego, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta esto. Cuando la palabra de Dios dice en Mateo 24:12 que el amor de muchos se enfriará porque aumentó o se multiplicó la maldad, o sea, hay mucha desobediencia a Dios, porque si Dios te dice ama a tu prójimo como a ti mismo, tú estás desobedeciendo a no amarlo, estás cayendo en desobediencia. Y entonces ese enfriar viene de la palabra griega suco, ¿sí? Y esa palabra griega suco se refiere a cuando usted va a enfriar algo. ¿Qué es lo que normalmente uno hace cuando tiene un café caliente, que hierve? Lo sopla. Si usted no lo sopla, se va a quemar. Hay agape, se va a echar una tremenda quemada. Pero en ese suco, que es el enfriar, que se refiere a la palabra de Dios, que el amor de muchos se enfriará, es porque en ese suco usted sopla para que se enfríe algo que está caliente. ¿Sí? Y entonces, el amor de muchos se enfriará. Ahora, la desobediencia es como un soplo que enfría mi relación con Dios. ¿Sí? Entonces, constantemente mi desobediencia está enfriando y se hace que mi maldad se multiplique. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que el mundo ahorita quiere, o lo que el mundo ahorita dice? Sabroso no obedecer. Oye, qué sabroso es que no exista Dios para no obedecer. Sabroso.
No hay Dios, no hay a quien obedecer, libertinaje, ¿sí? Hay un distanciamiento cada vez mayor entre la relación que debe existir entre Dios y yo. No hay a quien rendir cuentas, ¿sí? Y inclusive, mire, cuando yo no le quiero rendir cuentas a nadie, porque yo mismo hago mi propia ley, yo mismo ni la cumplo. Yo mismo las violo. Entonces, si yo mismo no cumplo las leyes que yo mismo, en mi soberbia, porque no hice la voluntad de Dios, yo mismo escribo las leyes, yo mismo no las cumplo. Entonces, no hay respeto a mis mismas leyes. Fíjese. En primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, ¿qué hacía Saúl? Saúl era un rey, el primer rey que tuvo Israel, y bueno, Saúl, como dice la palabra de Dios, hizo lo malo ante los ojos de Dios, ¿sí? Y ya tenía a Dios hasta aquí, ¿sí? Porque fue un desobediente, ¿sí? ¿Qué dijo el Señor? Oye, me arrepiento de que Saúl yo lo haya puesto como rey, ¿sí? Y ya no está mi protección sobre Saúl ahí. Pero mira, Samuel va y me le dice, ahí me dice a Saúl que ya estoy hasta aquí, va y me lo reprende, va y le dice, Saúl, mira, así no es, porque tú estás en desobediencia. Se enfrió mi relación con Saúl. Entonces fue Samuel, entonces le dijo a Saúl, mira, Saúl, ¿sabes una cosa? A Dios no le agrada los 20 toros que tú le estás dando en sacrificio, que de hecho están defectuosos, que de hecho están enfermos. Y tú sabes por la ley de Israel que tienes que presentarle el animal bien bonito, puro y sano. Y de pasapalo, tú eres un desobediente porque tú eres un idólatra, tú vas a los hechiceros, tú haces esto, tú matas y tú haces esto. Y el Señor tuyo te dice, haz esto, y tú le llevas la contraria. ¿Ah? Entonces, ¿qué le dijo Samuel? Entonces, no te caigas a coba, Saúl. No te caigas a coba. Mira, ¿qué estás haciendo? Tú mismo te estás echando soga a tu mismo cuello. Tú sabes que a Dios no le gustan las ofrendas, no le gustan esas ofrendas así. Primero, ¿sabes cuál es la mejor ofrenda? Le dijo Samuel, la obediencia. ¿Ah? Como lo dice en Samuel 12. Es mejor obedecerlo que hacerle ofrenda de los mejores animales. Pero tú no le estás dando de los mejores animales. Tú no le estás dando la menor conducta porque tú estás en desobediencia. Entonces no pierdas el tiempo, Samuel. No te engañes a ti mismo. Y eso es lo que nos dice el Señor. Oye, no se engañen a ustedes mismos. No crean que a los pajaritos le hacen cesárea. No crean esos cuentos. Así dice el Señor. Y entonces, ¿por qué? Porque Samuel está haciéndome la guerra. Y Samuel ha soplado tanto que nuestra relación se enfrió. Porque había un suco maligno, un suco malo de desobediencia. Y fíjese, por eso mire, hermano, cuando la hermana Génesis los llamó a que vinieran a ofrecer su diezmo monetario, ¿verdad? Y el mismo diezmo que uno hace de la presencia de estar aquí, ¿verdad? ¿Sí? Mire, si usted tiene un corazón desobediente y usted va a dar esto, así vaya a dar $1.000.000, pero si usted da ese $1.000.000 estando usted en desobediencia con Dios, mire,
podrá ser $1.000.000. Y no se haga usted de la creencia de que, oye, hoy día es $1.000.000. Oye, Dios debe estar conmigo. Dios debe estar conmigo hoy, pero agradecido, debe estar contentísimo. No sé. No crean esos cuentos. ¿Sí? Si usted está en desobediencia y va a orar, va a diezmar o va a llevar su vida cristiana cotidiana, primero piense si usted ha desobedecido a Dios para que lo que usted ore, para lo que usted ofrenda, para lo que usted diezme y para que su vida esté acorde a la sintonía del Señor, esté bien o mal. ¿Sí? Oye, no hermano, pero oye, yo estoy bravo con tal hermano de la iglesia. Oye hermano, mire, y usted sabe, y el Señor le pone, ¿cómo está tu relación con tu papá? ¿Cómo está la relación con tu mamá? Con un hermano, con el jefe, con un vecino, con un hermano de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué pecado tengo yo escondido ahí que no quiero soltar? ¿Sí? Primero el Señor, fíjese, primero el Señor dice, como dice en Mateo capítulo 5, versículo del 23 al 25. ¿Qué dice? Mire, aquí está, mire. Si te acuerdas, ¿no? Y siempre antes de pasar, uno tiene que acordarse, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo y ve primero a ponerte en paz con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu vecino, con tu jefe, con el que tú estés, ¿sí? Con el que tú tengas ese problema, esa rocha, esa enemistad, ese problema. Entonces, si has cumplido que te pusiste en paz con tu hermano, entonces yo te doy la autorización para que ahora sí venga y me presente tu diezmo, tu oración y tu ofrenda. ¿Sí? Y tu vida cristiana diaria sea de agrado para mí. Pero primero tienes que acordarte, y si te acuerdas y haces la paz, ahora sí, venga. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. De resto, mira, aunque sea, bueno, lo que le digo, bien monetario, bien esto, bien aquello, y usted ore chévere y esto y aquello, pero si está por delante de la desobediencia, si está hubo un pecado allí, mire, no se haga así no se engañe usted, no nos engañemos a nosotros mismos. Y fíjese, entonces, al orar, al ofrendar o al hacer cualquier actividad, solo se transforma en un mero ritual, pero que no tiene el agrado hacia el Señor, ¿sí? Entonces fíjese, la desobediencia se pone en el mismo equipo, se pone en el mismo plano que Satanás, porque cuando usted está desobediente, usted está retando, usted está provocando, usted está combatiendo, usted está batallando, usted está en guerra, usted está en enemistad, usted se está oponiendo y usted está peleando con Dios. Y como dice la palabra, hay gozo en obedecer a Dios. El hombre se deleita en hacer la voluntad de Dios. Entonces, usted al obedecer, pues, hay gozo, ¿sí? Se deleita su corazón, porque usted está cumpliendo a cabalidad con la voluntad de Dios, que es el obedecer. Y fíjese esto. Dios a usted lo está midiendo constantemente. Dios mide si realmente usted le tiene amor por medio de lo obediente que es usted. No nos caigamos a coba, ¿verdad? Como dice por ahí. Y constantemente Él nos está midiendo, ¿sí? Así como nos medimos temperatura, medimos esto, Él tiene un medidor que es el medidor de la obediencia, es su termómetro de obediencia. Vamos a ponerle al hermano por acá ayer, a ver qué tan obediente está ahí, qué tanta fiebre de obediencia tiene, ¿sí? O está muy frío en obediencia. Tiene una hipotermia o tiene una hipertermia.
vamos a ver con el termómetro que yo tengo para ver si es mucho, si es pura palabra lo que Él tiene, pero con los hechos vamos a medir. Y el Señor mide tu grado de amor a través de tu obediencia. Y fíjense, Lucas capítulo 3, versículo 8. Lucas capítulo 3, versículo 8 dice: demuestren. Demostrar es algo que usted debe evidenciar, que usted debe ver, que se vea, ¿sí? Entonces, demuestre que se vea con su manera de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto, han regresado otra vez al buen camino. O sea, si hubo una metanoia o hubo lo que vimos en la prédica pasada, si hubo un cambio real en ti, si hubo un cambio real en mí, ¿sí? Entonces usted debe mostrar con su manera de ser si está en obediencia, porque el Señor te está midiendo, ¿sí? El Señor te va a medir siempre. La obediencia debe ser algo que se debe practicar constantemente, ¿sí? Debe ser un hábito, debe ser un ejercicio básico, debe ser un signo vital, así como respiramos, así como nuestro corazón late. Eso debe ser práctico, ¿sí? Debe ser algo constante, ¿eh? Y fíjense, como dice Juan 14, 23, palabras dichas por el Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: el que me ama obedecerá mi palabra. El que me ama obedecerá mi palabra, y yo lo voy a medir, como dijimos anteriormente. El que me ama obedece mi palabra, y mi Padre lo amará y viviremos con él, dice la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Y fíjese, hablando de obediencia, como dice Hebreos 11:7, dice así, que Noé fue por fe, Noé, que confió en Dios. Entonces, fíjese, Dios, el Señor hace, fíjese este concepto, este comportamiento en obediencia que tuvo Noé. Fíjese, Noé retrocediendo 120 años atrás, el Señor le dio una orden: construye un arca. Pero ¿sabe qué fue lo bueno? Que Noé le dijo al Señor. Noé nunca le dijo al Señor: mire, ¿y para qué voy a construir el arca? Nunca le dijo Noé al Señor: mire, ¿y para qué, Señor, yo voy a construir un arca de estas proporciones? ¿Pero qué voy a yo meter ahí? ¿Para qué? Noé estuvo siempre calladito. Siempre estuvo en obediencia, ¿sí? Y entonces fíjese, Noé tuvo una confianza total en el Señor, una confianza ciega. Y la fe que nosotros debemos practicar, la fe que nosotros debemos mantener, o sea, la confianza, debe ser hacer la voluntad de Dios sin hacer preguntas. Y fe es eso. Yo confío en Dios, no sé cómo Él me va a ayudar, no sé cómo voy a hacer, pero yo no le voy a hacer preguntas. Señor, mira, ¿y si en esto? ¿Y si en aquello? Fe es hacer la voluntad de Dios sin hacer preguntas. Es una fe ciega. Usted tiene que ir a hacer. Amén. Amén. No voy a hacer preguntas. O que es lo más. No se discuten las órdenes. Usted no le va a discutir las órdenes a Dios. Cuando en la milicia a usted le dan una orden al soldado, usted no le dice al general o al coronel: mire, mi coronel, ¿y para qué yo voy a...? No, usted me cumple esa orden. Y usted se va y cumple esa orden. Usted no le está diciendo preguntas. Usted no está cuestionando esa orden, ¿sí? Sino que se dijo, se cumple. A ciegas, no sé cómo, pero le tengo que cumplir esa orden a mi general o a mi coronel. Y así debemos ser con el Señor. O sea, debe ser o sea, sin preguntar. Usted no tiene que estar preguntándole: oye, si el Dios del cielo te dice que eso es así, oye, es el Dios del cielo.
Usted no le tiene que estar buscando pero, que esto, que aquello, sino que usted debe creer a ciegas, sin hacer preguntas. Eso es fe. Somos el ejército del cielo. Amén. Amén. Mire, vamos a poner un ejemplo de lo que, mire, lo que es fe así también, igual como Noé cuando construyó el arca. En Josué capítulo 6, versículo del 15 al 23. Y ese hecho que está ahí, narra cuando Josué era rey de Israel. Y Josué capítulo 6, versículo del 15 al 23. Cuando Josué era rey, ¿sí? Y fueron a tomar Jericó. Y entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué narra la palabra de Dios ahí? El Señor le iba a entregar Jericó a los israelitas. Pero fíjese esta condición que le puso. Porque él se la pudo haber entregado así, porque él era Dios, de un solo golpe. Pero Dios, para probar obediencia, hizo esto. Mire. Le dijo a Josué, bueno, mire, usted va a sacar el arca de la alianza y usted va a poner 7 sacerdotes allí, ¿verdad? Y bueno, esos sacerdotes van a tocar esas trompetas, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, pero mire, el primer día usted va a dar solamente una vuelta. El primer día usted va a dar una vuelta por toda la ciudad con la muralla de Jericó. Y usted mientras da esa vuelta, todo el pueblo le va a seguir, va a estar el arca de la alianza, van a estar los 7 sacerdotes y van a estar tocando esas trompetas. Los de Jericó dirían, oye, pero estos sí son locos. Oye, esa gente sí es loca. Mira, uy. Bueno, ¿sí? El primer día que dio una sola vuelta. Al séptimo día, hasta el séptimo día, todos los días daban una vuelta. El séptimo día no le dijo una sola vuelta, sino 7 vueltas. Cónchale, Josué pudo haber dicho, cónchale, Señor, yo voy a cuestionar esto, porque cónchale, mire, tremendo calor. Usted sabe lo que es dar una vuelta por todo ese desierto. Cónchale, la gente se me va a quejar. Y esto y aquello. Pero Josué no cuestionó la orden. No dijo ¿para qué? ¿Sí? No se hizo preguntas, no le hizo preguntas a Dios. Oye, Señor, ¿no será que es mucho ahora 7 vueltas? Señor, pero usted sabe lo que es dar 7 vueltas a toda la ciudad de Jericó. Oye, se van a deshidratar las tropas, ¿verdad? ¿Ah? No, papá. Usted el séptimo día va a dar 7 vueltas a la ciudad y van a gritar, Dios nos ha entregado la ciudad. Amén. Dios nos ha entregado la ciudad. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Cayeron los muros, ¿verdad? ¿Sí? Cayeron los muros. ¿Sí? Pero no cayeron los muros por las ondas radioactivas que los israelitas dieron alrededor de la ciudad, no, por obediencia. Porque si Dios le dijo, así va a ser, yo te voy a dar el resultado. Amén. Yo te voy a dar la bendición. Amén. Amén. Y cayó la ciudad, pero le dijo, mire, ustedes van a agarrar el oro y esto y aquello, pero a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, a los hombres, mátenlos, porque todos esos son idólatras y yo no quiero ningún idólatra. Están mal. Porque ese niño cuando crezca va a ser un idólatra también, sin vergüenza. Se va a oponer a mi ley y hay que exterminar todo desde la cabeza. Amén. Amén. Entonces fíjense, Josué fue obediente, independientemente de tantas vueltas, oye, nos vamos a marear todos aquí, Señor. No, cumplió y se derribaron las murallas. Fíjense el ejemplo de obediencia aquí, igual que Noé. Juan capítulo 6, versículo 38. He descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios que me ha enviado. Eso dijo Jesucristo, el primero que obedeció. ¿Sí? ¿Para qué? Para darnos la salvación. Él obedientemente hizo la voluntad de su Padre.
Amén. Amén. ¿Por qué? Porque mire, el tren del cristiano, el tren del creyente, el tren de un cristiano va a descansar sobre dos rieles. Usted, en su andar en los caminos de Dios, usted va a caminar con dos pies: el pie de la confianza y el pie de la obediencia. Su tren va a ir por el riel de la confianza, de la fe, y el de la obediencia. Así debería ser. Pero a veces ese camino, a veces esos pies le da polvo y no tenemos fe, ¿sí? Y no tenemos obediencia, que son los dos pilares de la vida cristiana: confianza, fe y obediencia, ¿sí? Entonces, fíjese, como dijo el apóstol Pedro, primero obedeceré a Dios antes que los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres piensan cosas opuestas a Dios. Por eso yo no voy a obedecer primero al hombre, porque el hombre siempre está pensando opuestamente a los caminos de Dios, a los designios de Dios, ¿sí? Y por eso yo me declaro, ahí sí se declara usted en rebeldía. Primero, se declara primero en rebeldía humana. No, primero debe ser a Dios que al hombre. Ese es el deber ser de nosotros, ¿no? Fíjese en Samuel 15, 23. Fíjese. Sí, primera de Samuel 15, 23. Mire, aquí hace una comparación de qué es una rebeldía, fíjese, como lo habíamos dicho anteriormente, fíjese. En primera de Samuel capítulo 15, 23. Rebelarse contra Dios es tan malo como, y lo comparan. Ponen una comparación. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a los brujos, hechicería, adivinación. Saúl consultaba a los brujos. Y entonces, si usted se rebela contra Dios, es como que si usted fuera a los brujos, como si usted vaya a los adivinos, como si usted esté practicando esas artes diabólicas, y además de eso, usted es un idólatra y usted es un arrogante, usted es un arrogante. Así se asemeja cuando somos desobedientes, no cumplimos la voluntad del Señor. El Señor te manda a predicar su palabra, ¿sí? Y a llevarse la otra, y a portarse bien, a cumplir su mandamiento. Y somos muy desobedientes, ¿eh? Ahora, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué beneficios tiene el que nosotros seamos obedientes? ¿Qué beneficios tiene que nosotros seamos obedientes? ¿Cuál es el principal? El principal beneficio de tu obediencia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Para la humanidad. Que crean en Jesucristo, se vuelva, haya una metanoia, ¿sí? Haya un cambio, ¿sí? Para salvación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer beneficio de la obediencia? La vida eterna, el regalo que Dios te da, ¿verdad? Ese es el principal beneficio de una obediencia. La obediencia de Jesús al Padre por nuestros pecados nos dio, Él fue el primer obediente, ¿sí? Nos dio la salvación para la vida eterna. Entonces, el Señor Jesucristo escuchó y actuó. Escuchó atentamente, escuchó con inteligencia. No fue ese mensaje que vino hacia el oído, atravesó y salió. No se quedó, no se capturó. Cuando uno escucha con obediencia, el mensaje es capturado para acá, para almacenarse en el corazón y en la mente. ¿Sí? Amén. El Señor recompensa la obediencia, como dice Lucas capítulo 11, versículo 28. Y dice así: dichoso más bien quien escucha lo que Dios dice y lo obedece. Amén. Y como dice Proverbios capítulo 3, versículo 1, nos está diciendo esto: mira,
Mira, mira Juan, mira Pedro, mira Johnny, no olvides mis enseñanzas, hijo mío, guarda en tu mente y en tu corazón mis mandamientos y tendrás, el capítulo 2 del Proverbio 3, 2, y tendrás como regalo, tendrás una larga vida y además de larga vida llena de felicidad. O sea, que van a salir canas, bien. No te vas a morir jovencito. La obediencia nos convierte en sabios, como dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Yo les enseño, dice así, yo les enseño las leyes que Dios nos ordenó. Cúmplanla, cúmplanla y practíquenla. Que no se quede ahí en oír, practíquenla, para que reconozcan los pueblos que viven a nuestro alrededor, que tienen sabiduría y entendimiento, y ellos digan, qué sabios son. Y que le diga a la gente, oye, tú sí eres sabio, viejo, ¿ah? Con tu manera de ser, con tu manera de cómo tú vives, te diga, oye, este hombre ha caído en sabiduría. Porque fíjese, hermano, la sabiduría no es que usted resuelva un problema de matemáticas, no, bueno, eso es inteligencia. Pero la sabiduría te da la experiencia para usted salir del problema y usted entrar nuevamente en problemas. Usted se va a evitar, siendo sabio, problemas. Y usted va a salir airosamente de los problemas. Entonces, entro y para salir y para no entrar. Es la sabiduría. Pero siempre en el temor de Dios. ¿Sí? Siempre en obediencia a Dios. Siempre en obediencia a sus mandamientos. La obediencia produce prosperidad. Como lo dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Cumple las ordenanzas del Señor. Cumple los mandamientos para que prosperes en todo lo que tú hagas. Y prosperar es triunfar, prosperar es avanzar, prosperidad es riqueza, prosperidad es ganancia, prosperidad es vida eterna. ¿Sí? Fíjense, Deuteronomio capítulo 28, versículo del 15 al 21. Fíjese lo que dice. Yo lo voy a leer en esta versión. Dice, si de veras, si de verdad, ustedes, o si de veras, ustedes obedecen al Señor y pones en práctica todos mis mandamientos que yo te ordeno, el Señor te va a dar todo esto. ¿Sí? Primero, vas a ser pueblo por encima de los demás. ¿Sí? Vas a ser cabeza siempre. Vas a ser el primero. Vas a ser siempre el A1. Vas, además de eso, va a bendecir tu ciudad, va a bendecir tus campos donde se da la comida, ¿verdad? Bendecirá a tus hijas, a tus hijos, a las cosechas, a tus animales. Te bendecirán alimentos. Huirán tus enemigos y no te lastimarán. Vas a vivir feliz. Los demás te van a respetar porque van a tener por tu sabiduría, oye, van a decir, oye, hay respeto. Me estás demostrando que con tu manera de vivir, oye, hubo un cambio en ti y ese es el cambio que yo quiero. ¿No? Y vas a prosperar en todo tu trabajo. O sea que por donde tú metas tu cabeza te va a ir bien. Por donde tú metas tu mano, por donde tú metas todo tu cuerpo, por ahí te va a ir bien. La obediencia nos hace justos. La palabra Señor quiere decir es porque nosotros, eres nuestro dueño, somos de su propiedad. ¿Sí? Él nos hace, cuando estamos en justicia, que vivamos
no como nosotros siempre queremos, sino como a Él le parece o Él quiera que nosotros vivimos. O sea, y cuando nosotros hacemos y vivimos no como nosotros queremos, sino como Él dice, estamos acatando su voluntad. Amén. Estamos haciendo obedientes. Y eso es lo que a Él le agrada. ¿Sabe que en esta mañana estaba yo conversando con Reina? Entonces me dice Reina, no, lo que pasa es que tal y tal y tal, que son desobedientes y eso. Y yo me acuerdo que mi papá me decía, mi papá le decía, y yo creo que a varios aquí le han dicho eso, ¿verdad? Cuando nuestros papás nos decían, pero uno les dice, uno les habla, uno les esto, y todavía, y es así, ¿verdad? Nuestros padres nos dicen, y nos hablan, y esto y aquello, y seguimos de desobedientes, y nos llevamos nuestros problemas, nuestras consecuencias. ¿Sí? Y el Señor siempre te dice, siempre te habla, y tú de desobediente, y te llevas lo que te llevas. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. ¿Sí? Romanos, fíjese, y fíjese, y para salir de la justicia, cuando usted es justo, usted es una persona que anda en camino recto, ¿sí? Y tiene una relación recta y poderosa con Dios. Dios te hace justo. Dios te justificó cuando murió Jesucristo por nuestros pecados. Y fíjese, en Mateo 7:21, Mateo 7:21, es fuerte, ¿no? Es fuerte lo que dice el Señor acá. Y dice así, mire, abre con esto primero. No se equivoque, no te equivoques, no te equivoques. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de los cielos. Entonces te pone una condición, abajo te pone la condición. Esto no es suficiente. No se equivoque. No porque usted me dice, ay Señor, usted se va a ganar la vida eterna. No se equivoque. Lo suficiente para que usted se gane la vida eterna y no se equivoque es que antes que todo usted debe obedecer mis mandamientos, ¿sí? Debe obedecer mi voluntad. No se puede poner a pelear conmigo. Lo que yo le diga tiene que hacerlo sin preguntar, ¿sí? ¿Sí? No me pregunte, no me cuestione mis órdenes, no me cuestionen tus órdenes. ¿A qué jefe le va a gustar que le cuestionen las órdenes? Se va a poner bravo. Pero el Señor en su infinita misericordia, oye, yo le hablo, yo le digo, y ahí va, y ahí está. Te voy a dar, pero hasta que agarre. ¿Por qué? Porque no has prestado, no has tenido un oído espiritual. Tienes mucho cerumen. El pecado te ha puesto ahí cerumen y no has escuchado, no has oído con inteligencia y con un buen pensar. Escucha. Te lo digo por tu... Así era mi mamá. Escúchese, lo estoy diciendo por su bien. Yo no quiero que le pase esto. Yo no quiero que le pase aquello. Y es verdad. Escucha. Hazte un lavadito de oído, ¿va? Que tiene mucho cerumen. No estás oyendo bien. Usted es tan sordo, mijo. Así decía. Yo te lo dije, yo te lo advertí, después no me vengan con cuentos. Pero nuestra desobediencia, el mensaje nos llega por acá y nos sale por acá. No se retiene y no se almacena acá. No somos obedientes. Y si no somos obedientes, no vamos a tener bendiciones en todos los ámbitos de tu vida, de nuestra vida. Amén. Amén. Y fíjese. Fíjese, cuando usted es obediente y hace la voluntad de Dios, Dios le da a usted ¿a quién? Al Espíritu Santo. Amén. Nada más y nada menos. Amén. Nada más y nada menos. Y vamos a ver esto para que ustedes vean. No se equivoquen. La obediencia trae el fruto del Espíritu. Amén. ¿Cuáles son? Amor, que es el amor ágape. El ágape. ¿Sí? Alegría, paz, paciencia, bondad, humildad, ¿sí? Y dominio propio, compadre.
Dominio propio. ¿Sí? Como lo dice, ahora, ¿quién da ese fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu. Vamos a Hechos 5:22. Hechos 5:22 dice. Hechos 5:22. El Espíritu Santo que Dios ha dado a los que a los que le obedecen. Esa es la condición. Si usted no obedece, ¿cómo va a decir? Y uno dice, ay, Dios, Señor, y mire, Señor, y yo no tengo esto, yo no tengo aquello, yo no hablo en lengua, yo no esto, yo no tengo el don de... Pero examínate. Vamos a examinarlo para ver si tú eres merecedor. Si por bendición tú eres merecedor de ese fruto del Espíritu. De ese fruto del Espíritu. El Espíritu Santo que Dios ha dado ¿a quién? A los que le obedecen. Yo no me doy yo mismo auto Espíritu Santo, no. Es el Señor. Amén. Y todo va a depender de la medición que el Señor haya tenido de ti. Y el Señor diga, oye, vamos a darle a Juan y a Pedro el Espíritu Santo allá, porque se lo merece, se lo ganó. Se lo merece, se lo ganó. Tanto que yo le dije, y le hablo, y le digo, y lo agarró. Y vamos a darle ya el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu. Entonces, el que Dios ha dado, ¿sí? No es porque yo quiera, pero ¿qué yo hago para que dé ese fruto del Espíritu? Obedezca. ¿Sí? Obedezca la voluntad de Dios. No haga preguntas. No diga, Señor, ¿para qué? No discuta. No sé qué. Y no nos quejemos. Proverbios 15, los ojos, la visión del Señor está en todo lugar. No se equivoque. Vigilando tanto. ¿A quién vigila primero? A los malos. Y a los buenos. Pero primero le echa una revisión al malo. Vamos a ver cómo está. Oh, este como que, ay, Dios mío. Uno le dice y uno le habla y mire cómo es. No obedece. No obedece. Así que el Señor en conclusión pide obediencia. Para que usted tenga bendiciones. Para que hablemos de todas estas bendiciones y usted no vaya a decir, ay, pero mi vida, ay, pero que acá, pero que así, pero que así. Usted sabe, mire, usted sabe por qué uno es así desobediente y todas esas cosas. Vamos a poner 6 razones. ¿Y por qué nos ponemos bravos por todo de esa cuestión? ¿Usted sabe por qué? Mire, por todo nos ponemos bravos, por nada, ¿sí? Porque sí, porque no, por si acaso y por si las moscas. Así son. Proverbios 8, del 32 al 34. Ya vamos a terminar, hermano, ya vamos a terminar. Yo le pedí al Espíritu Santo, quítele, póngalo pila, quítele cualquiera distracción, cualquier imagen, cualquier ruido, cualquier esto, el calor y esto, para que se centre. Proverbios 8, 32 al 34. Queridos hijos, escúchame bien, presta atención, escúchame inteligentemente, sabiamente, pensando bien. Dios te bendecirá si sigues mi consejo. Si sigues, no se equivoque, acepta mis enseñanzas, no las rechace y termina con esto. Piense con la cabeza. ¿Qué pensar? Hay que pensar. Entonces, como dijo el apóstol Pedro, no, mire, Sanedrín, mire, yo tengo que obedecer las leyes humanas porque yo tengo que dar un ejemplo, pero hay una ley superior a la ley humana que me dice que yo tengo que predicar el Evangelio, que yo tengo que predicar a Jesucristo, que a través de la obediencia que Jesucristo me da, Él nos dio poder para sanar enfermos,
para predicar en las sinagogas, para predicar a todo el mundo. Yo no le obedezco a usted, ¿sabe por qué? Sanedrín, porque usted está en oposición con Dios. Usted me está diciendo que no debo predicar a Jesucristo y que me debo poner en guerra, en batalla, en rebelión con Dios. Y yo primero sigo a Dios que al hombre. Amén. Yo primero obedezco a Dios que a usted. Amén. Entonces, la palabra de Dios, seguir enseñando y predicando que Jesús es el Salvador. Amén. Denle un aplauso a Dios y que Dios le bendiga.